Técnicamente yo invertí por primera vez con 24 años, pero lo hice tan mal y seguí consejos tan malos que le agarré mucho miedo y dejé de hacerlo por muchos años. Es decir, que perdí el potencial de generar miles de euros. Hoy entiendo que el error número uno que cometí cuando invertí fue hacerle caso a un hombre sobreexcitado que me dijo que invirtiera ya en stocks de la empresa en la que trabajábamos porque no paraban de subir. Claro, esas acciones no paraban de subir porque estaban llegando al pico y al día siguiente ya estaban en el pico histórico que nunca se volvió a recuperar. Y por eso es que no paraban de subir. Aparte de ese niño inversor, había otros hombres invirtiendo en mi primer trabajo que metían miles, no que miles, cientos de miles de dólares y sacaban tanta plata como para comprar un departamento con las ganancias. Pero para eso se la pasaban horas analizando las variables y el mercado y haciendo trabajo súper cansador que yo no estaba dispuesta a hacer. Cuando creces en una familia de clase media, tirando a baja, y siempre la plata fue un problema, tus creencias sobre el dinero son 99% creencias limitantes. Yo crecí escuchando que no íbamos a llegar a fin de mes, escuchando que había que ajustarnos, viendo a mi familia ir de supermercado en supermercado hasta encontrar las mejores ofertas. Escuché a mi padre estresado porque nunca le alcanzaba la plata para cambiar el taxi de modelo, que era algo obligatorio para mantener la licencia. Y lo veía meter monedas o billetes que no valían nada en una botella como forma de ahorro. En mi casa el mayor tema de conversación siempre era el dinero, pero nunca era qué hacemos para generar más, era cómo hacemos para gastar menos. Si a eso le sumamos que las mujeres somos las reinas del ahorro, del monedero y de la culpa, yo nací con el combo perfecto para ser pobre y nunca salir de ahí. Por suerte a mí ver toda esa situación no me hizo pensar que nunca lo iba a lograr, me hizo correr en la dirección contraria y no parar. Me hizo pensar cómo mierda hago para no repetir estos patrones tan poco sanos en mi vida. Yo sé que tiene que haber una forma. Si hay gente que lo logra, entonces eso significa que yo lo puedo lograr. Y si hay gente que no lo logra, entonces voy a ser la primera. En mi caso, yo entendí que si quería salir de eso tenía que estudiar una carrera fuerte. Por eso es que hice ingeniería. La mayoría de las mujeres normalmente estudian carreras de cuidado, que son las peores pagas. Y yo decidí correr en la dirección contraria. Cuando me recibí también entendí que el rol que eligiese iba a condicionar bastante mi sueldo. Porque muchos ingenieros, de nuevo, sobre todo mujeres, se quedan en roles de docencia o de investigación que son los peores pagos. Y pasan capaz 10 años haciendo doctorados para después de haber hecho 10 años de estudios universitarios, los 10 de doctorado llegan con 40 a tener un sueldo que es bajísimo y con poquísimas expectativas de mejora. Por eso es tan importante planear nuestras carreras con cerebro y no con el piloto automático. Si querés saber cómo diseñar tu carrera con estrategia, te recomiendo que después te escuches el episodio 6 que grabé con una especialista en el tema. Cuestión que cuando terminé de estudiar apliqué a todos trabajos de ingeniera de proyectos, porque yo quería ser manager justamente para poder ganar mejor sueldo. Y así fue que entré en este trabajo en el que ganaba casi $3.000 al mes en Argentina, ¿no? Un país donde es muy difícil ganar estos sueldos. Cuando cobré mi primer sueldo, con 24 años, hice lo que cualquier persona que nunca tuvo dinero haría, que fue entrar en pánico. Empecé a pensar cómo ahorrar sin perder este dinero y cómo hacer que mi plata no desapareciera. En un ensayo de Paul Graham, él dice que lo más difícil no es ir de pobre a rico, sino saber qué hacer con ese dinero para no pasar de rico a pobre. El manejo del dinero es tan importante como la generación del mismo. Por eso es que terminé intentando aprender a invertir siguiendo los consejos de un hombre que tenía tolerancia al riesgo muy distinta a la mía y un background muy distinto al mío. Este chico que me recomendó que comprara las acciones, él venía de familia adinerada y si perdía todo lo que invertía no pasaba nada. Terrible error comprar esas acciones siguiendo ese consejo. Es más, te digo que si cualquier persona te quiere recomendar en qué acciones deberías invertir, salí de ahí. Eso no se hace. Antes de seguir con el episodio, quiero aclararte que yo no tengo ningún tipo de certificación ni estudios en finanzas ni inversiones. Este es un episodio orientado a contarte mi experiencia y en la descripción te voy a recomendar distintos recursos de profesionales para que puedas aprender con la gente que sabe. Mi único objetivo es expandirte, inspirarte y contarte una historia real e imperfecta. Ya te dije que la generación de riqueza es el primer paso. Sin duda, generar es lo más importante cuando no tenemos ingresos. Pero
muchas veces pensamos que hay que esperar a ganar 3, 4, 5, 10K al mes para empezar a invertir. Y déjame decirte que ese error es el que te está costando miles de euros. Lo más importante que tenés que entender sobre la riqueza son dos cosas. La primera es que riqueza y dinero no son lo mismo. Y la segunda es que el tiempo es tu mejor arma. Empecemos primero por la diferencia entre tener riqueza y tener dinero. El dinero es la moneda de cambio. Es la forma que encontramos en la sociedad para poder intercambiar cosas sin tener que caer siempre en el trueque. Piénsalo así. En el pasado, si vos producías seda, por ejemplo, y necesitabas comer, tenías que encontrar un pescador o un granjero que necesitara seda para poder darle tu producto y que ellos te diesen comida. Con esos bienes, ponele que no era tan complicado. Ahora, si vos después, hipotéticamente, necesitabas comprar una radio en este mundo en donde hipotéticamente no existía el dinero, tenías que encontrar a alguien que construyese radios y que a la vez necesitas de telas para poder hacer este intercambio. Como puedes ver, esto no es viable y por eso es que empezaron a aparecer los metales. Bueno, primero la sal y luego los metales. Y así llegamos a los billetes, criptomonedas y demás. ¿Qué pasa si vos mañana te subís a la nave de Elon Musk, que se va a Marte, y te ofrece llevarte 10 millones de euros a Marte, pero en Marte no se usan los euros, no? Tener dinero no te va a servir para absolutamente nada. Acá es donde entra la diferencia entre dinero y riqueza. Si Elon, en cambio, te dice, yo te pongo en la nave una máquina que te va a generar cualquier cosa que vos necesites. Si necesitas transporte, si necesitas comida, si querés volver a la Tierra o curarte una enfermedad, esta máquina te va a generar eso que vos necesites. Lo que está haciendo esa máquina es generarte los medios para vivir y ser feliz. Es decir, te está dando riqueza. La riqueza no es lo mismo que el dinero y la meta es la riqueza, no el dinero. Solemos confundirlos y usar estos términos de manera intercambiable. El dinero va a ser el medio de intercambio para que vos construyas, por ejemplo, tu fondo de emergencia, puedas eventualmente crecer tu patrimonio, puedas hacer crecer tus ahorros para cosas divertidas y tus inversiones para cuando quieras dejar de trabajar y estar tranquila y poder vivir y tener tus lujos, tus cosas que a vos te llenan. Y eso es la riqueza. Es todo lo que vos podés hacer con ese dinero disponible. Tu meta es generar dinero y sostenerlo, ahorrarlo, invertirlo y circularlo para rodearte de riqueza. Muchas veces nos quedamos solo con este generar o ahorrar todo lo posible cual maniáticas, porque es lo que nos enseñaron, pero sin nunca creer que somos capaces de generar más. Cuando yo me di cuenta que estaba generando dinero, empecé a hacer dos cosas. Convertir peso a moneda fuerte, dólares en mi caso, y meter bastante de los generados de forma automática a principio de mes en plazos fijos con intereses. En este momento no lo sabía, pero lo que estaba haciendo estaba bastante bien, aunque me faltaba alguna que otra pata de conocimiento para que esto mejorase. Y la pata que obviamente me faltaba era la de la inversión. Y antes de pasar a la inversión, acá está el segundo concepto que te mencioné, que dice que el tiempo es tu mejor arma. Seguro escuchaste por todos lados hablar del interés compuesto, que en mortal y palabras simples es básicamente que cuando vos haces algo, cualquier cosa, por mucho tiempo, el resultado o las ganancias se van acumulando de manera no lineal, porque lo que vos vas ganando también va generando intereses. Y así es que el resultado es más que lo que vos vas poniendo cada mes o cada año. Yo sé que esto parece estafa piramidal o magia, pero no lo es. El mismo Einstein decía que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Quien lo entiende lo gana, quien no lo paga. Porque el interés compuesto funciona para los dos lados. Funciona para bien y funciona para mal. Por ejemplo, si vos tenés hábitos negativos durante muchísimo tiempo, esos hábitos se van sumando de una manera no lineal. Es decir, por ejemplo, si vos no haces ejercicio durante 40 años de tu vida, el resultado negativo no va a ser lineal. Va a llegar un momento que va a ser exponencial. Lo mismo pasa con los hábitos positivos. Vos no necesitas de un día para el otro ser una campeona olímpica. Necesitas ir sumando un poquitito por ciento de hábitos positivos todos los días para que eso vaya siendo un interés compuesto y al final tengas resultados extraordinarios. Por eso es que el tiempo es tu arma más importante, porque dependiendo de cuánto tiempo tengas por delante, más te vas a poder beneficiar del interés compuesto. ¿Qué pasa? Cuando yo intenté invertir con 24 años no entendía nada. Yo pensaba que invertir era apostar, era meter mi dinero en una sola acción y rezarle a Malena para que esa acción en algún momento disparase, venderla y voilà, rica, millonaria. Bueno, eso te quiero decir que no sucede, o sí sucede, pero
ese no es el objetivo, porque eso es muy riesgoso, es poco controlable y es muy poco probable también. Y acá quiero que entendamos que las inversiones no son nunca libres de riesgo, pero hay diferentes formas de reducir el riesgo y de aprender a hacerlo con mayor confianza y con resultados de mercado más o menos predecibles. También hay que entender que con el ahorro solo es muy difícil generar riqueza, básicamente porque el dinero se devalúa y porque estamos perdiendo de aprovecharnos del interés compuesto. Y si a eso le sumamos que las jubilaciones son cada vez más inexistentes y la forma más inteligente de blindarnos para no ser pobres de grande es entender cómo manejar nuestras finanzas y hacer que el dinero genere más dinero. Es lo que se llama dinero pasivo. Si yo tuviese que darte el paso a paso que hice yo, sería algo así. El primer paso para mí fue informarme, leer, ser curiosa. Hay muchas formas, pero como te dije, yo te aconsejo que vayas con profesionales, si pueden ser mujeres mejor, porque nuestra tolerancia al riesgo, nuestra forma de invertir es muy distinta. Yo, por ejemplo, me formé con los webinars de Female Invest. Te voy a dejar el link en la descripción, pero hay muchas cuentas en distintos lugares del mundo que enseñan sobre el tema. Y una vez que entendemos un poco, y acá es muy clave esto que te estoy diciendo, una vez que entendemos un poco, no es necesario ser excelentes y haber perfeccionado el arte de la inversión para empezar a mirar nuestras finanzas, porque si no vamos a estar 50 años procrastinando, estudiando, sin pasar a la acción. Y ya te dije que lo más importante acá es el tiempo. Entonces, cuando ya entendemos un poco, necesitamos pasar a la acción. Aunque no sea invirtiendo en sí, hay que empezar a analizar los ingresos, los egresos, si tenemos o no tenemos fondo de emergencia. Si no lo tenemos, ver cómo construirlo antes de empezar a invertir. Tengo que entender si tengo deuda o no tengo deuda, qué tipo de bancos tengo y dónde tengo mi plata. Voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar lo del fondo de emergencia, pero si no sabes lo que es, básicamente es un fondo, o sea, ahorros, que sirven para sacarte de una situación complicada, obviamente, de emergencia. Por ejemplo, si vos tenés un trabajo que es terriblemente tóxico y tenés que huir de ahí, vos vas a necesitar mantenerte por unos meses para poder buscar otro trabajo. Lo mismo si tenés una relación sumamente tóxica o violenta. Este fondo de emergencia, como la palabra lo dice, es para situaciones que no te esperas. Y normalmente se dice que en la práctica deberíamos tener entre 3 a 6 sueldos netos en nuestros fondos de emergencia. Esto varía mucho dependiendo cómo esté el mercado, si hay mucho trabajo, si hay poco trabajo, también cuál es tu nivel de gasto. Si vos, por ejemplo, vivís en la casa de tus padres, no pagas alquiler y solo tenés que pagarte tus gustos todos los meses y tu fondo de emergencia tal vez no necesite ser tan grande. Ahora, si vos vivís en un país de Europa, pagás 2.000 euros al mes de alquiler más otros 1.500 euros en otro tipo de gastos y vos necesitas cada mes 3.500 euros mínimo de gastos básicos. Si vos pensás que conseguir un trabajo te puede llevar hasta 6 meses, bueno, hay que multiplicar eso por 6 meses para tener un fondo de emergencia que realmente sea útil ante una emergencia. Yo sé que todo esto parece un montón y es muy abrumador, pero te puedo asegurar que más abrumador debe ser tener 60 años y descubrir que estás en la pobreza. O sea, esta es la realidad de muchísimas mujeres mayores en el mundo. Parece un montón de trabajo ordenar tus finanzas, pero es importante hacerlo para cuidar tu versión futura. También te digo que es un poco difícil al principio, pero después cuando la rueda ya está funcionando, no tenés que hacer nada por meses. Entonces, imagínate que ya te estás formando con expertas y que estás en el paso 2, ordenando tus finanzas, entendiendo tus cuentas, tus ahorros, tus deudas. Y acá, dependiendo de si tenés deudas o no, vas a tener que armar un plan para matar esas deudas, sobre todo las de alto interés como las de tarjetas de crédito. Y acá hay un juicio que es bastante común que dice que si tenés deudas nunca vas a poder invertir ni disfrutar nada de tu dinero, y eso es mentira. Lo que tenés que entender es cómo saldar esa deuda, buscando expertas, formándote, pero a la vez tenés que entender qué deudas conviene saldar ayer, hoy, y cuáles se van a ir saldando mientras también invertís y disfrutás de tu vida. Si ya tenés estos 3 puntos claros o si no tenés deudas, vas a tener que enfocarte en qué tipo de inversiones querés hacer. Y acá te voy a explicar qué inversiones tengo yo, que de nuevo no es un consejo, nada de esto es un consejo, es para que entiendas qué tipo de cuentas tengo viviendo en Europa en 2026, en los 2 países que viví, Alemania y España. Yo tengo, por supuesto, mi fondo de emergencia en una cuenta que tiene un porcentaje de interés fijo sobre mi efectivo. Esto no es un plazo fijo, porque el dinero no está encerrado ni bloqueado. Tengo el dinero libre, pero me genera un interés mensual.
¿Por qué es tan importante tener nuestro fondo de emergencia sin bloquear? Bueno, porque justamente es para emergencias. Las emergencias no avisan, no te mandan un WhatsApp. Pero tampoco conviene tenerlo en una cuenta que no genere intereses o tenerlo en efectivo, pues inflación, incluso en Europa. Seguro que ahora te estás preguntando cuánto generan estas cuentas y la verdad es que no es mucho, se llaman High Yield Accounts, o sea, como alto, pero no es alto el porcentaje. Hoy, en febrero 2026, es un 2,02% TAE en Europa. Y eso significa que si tenés 10K en ahorros de emergencia, al año te da unos 201 euros aprox. Yo para eso para estas cuentas, uso Trade Republic, que de nuevo vas a tener todos los links en la descripción, pero esto no es un consejo. Te puede parecer poco de este 2%, pero si vos no estás usando una cuenta bancaria que te dé ese puchito de interés, en realidad le estás regalando esta plata al banco, porque en Europa al menos los bancos reciben este 2,02% de interés del Banco Central por tener ahí tu dinero. Eso quiere decir que si vos tenés una cuenta en la que no te dan este interés, entonces se lo estás regalando a tu banco. Por eso es que cuando el interés, por ejemplo, hace unos años era de 4%, después bajó a 3,75 y así fue bajando hasta el 2,02% de ahora. Y mucha gente decía, no, es que el banco al final me hizo esta cuenta y me está cagando, está bajando el interés. No, no es, el banco no te está cagando, es el Banco Central que ajusta los porcentajes de interés por un montón de cosas que no voy a entrar ahora y le está entregando a tu banco un porcentaje que es menor. Y el banco tuyo traslada ese valor a tu cuenta, suba o baje. Bueno, después necesitas una cuenta para operaciones del día a día. Yo para eso uso dos cuentas, que es Revolut y N26. N26 tiene una forma de intereses que es malísima. No sé si habrá cambiado, pero era mucho menos que lo que daba el Banco Central y encima para liberar tu dinero tenías que mandar un mail. Bueno, era una cosa horrible. Revolut también tiene intereses sobre tu dinero, pero la diferencia con Trade Republic, al menos hoy, es que tu dinero no está libre, sino que está como en pockets, como en bolsillos, que aunque lo puedes liberar inmediatamente, o sea, no es que está bloqueado, tenés que andar moviendo la plata de pocket en pocket. O sea, hay un pocket que es como el general, en el que si vos compras cosas o debitas cosas, usas tu tarjeta, saca de ese pocket general. Pero ese no te genera intereses. Y en los otros pockets que sí te generan intereses, no podés gastar de una, sino que tenés que sacar de ese pocket, meterlo en el general y ahí podés usarlo. Es inmediato, no está bloqueado, pero bueno, es un paso más que en Trade Republic vos tenés todo tu dinero ahí libre en un pocket general en el que ya te genera intereses y vos cuando pagas cosas o transferís de ahí mismo. Y ahora que ya sabríamos dónde poner fondos de emergencia, después hay otros tipos de ahorro, que son esos ahorros que no deberíamos invertir a largo plazo, pero que como al igual que el fondo de emergencia, no conviene tener en una cuenta sin intereses o en efectivo. Estos ahorros a corto plazo, por ejemplo, son esos ahorros para viajes a Tailandia del año o para comprar un auto que me quiero comprar en 6 meses. Esos en mi caso yo los tengo en una cuenta que es la misma que la de emergencia, pero puedes tener otra cuenta separada, pero que sea igual. Es decir, que tenga alto interés, 2,02%, que es considerado alto interés, y que el dinero esté inmediatamente disponible. Y ya te expliqué cómo tengo mis 3 principales tipos de dinero de fondo de emergencia, ahorros de corto plazo y el dinero de uso habitual, que es el que yo normalmente tengo en Revolut y en N26, que es para gastos mensuales. Si te estás preguntando por mes cuánto es lo que se aconseja invertir y ahorrar, te dice que un 20% de tu sueldo debería ir a ahorro más inversión, o sea, todo junto. Pero a mí esos números no me gustan mucho porque ya digo, las realidades son muy diferentes. Y lo importante es analizar qué tiene sentido para vos. Una vez que ya entendés dónde tener este tipo de fondos y te estás formando con expertas, falta el lugar en donde poner las inversiones. En la inversión es donde la mayoría piensa que debe usar alguno de esos bancos que ya tiene para sus ahorros, pero para invertir, como por ejemplo Trade Republic te da la posibilidad de invertir. En mi experiencia, y esto es mi experiencia, no fue la mejor opción. A mí no me sirvió esto y preferí abrirme un broker que es solo para las inversiones. Yo abrí Scalable Capital porque básicamente está en muchos países y si te mudás no tenés que vender tus acciones, pagar los impuestos por la venta y volver a comprar. Esto lo querés evitar a toda costa y te recomiendo que chequees si los cambios de domicilio son posibles en tu broker y en qué países. Porque si no, si vos te mudás y ese broker no está en ese país, tenés que vender todo, posiblemente perdiendo o teniendo que pagar intereses sobre
esas acciones y volverlas a comprar, lo cual es una locura. Porque la mejor forma de invertir es a largo plazo. Entonces, cuando vos invertís con un horizonte de 5, 10, 15 años y bien diversificado, no solo reducís el riesgo, sino que, como ya dije, te vas beneficiando del interés compuesto. No me voy a meter en qué broker es mejor o peor o en qué activos deberías invertir, ya te lo dije, porque no me tenés que hacer caso a mí. Mi único objetivo es abrirte la cabeza para que empieces a investigar. Lo que sí te aconsejo es que analices que el broker sea un broker seguro, estable, que tenga un seguro de quiebra y que esté, como te digo, en muchos países y que sea fácil de cambiarlo de país también, porque hay algunos que si bien están en distintos países no permiten el traslado de cuentas. Y también que sea fácil de usar. Bueno, algunos que yo analicé fueron Interactive Brokers, que para mí es más complicada de usar la interfaz. Callable Capital, que es la que yo tengo, y Toro es otra que analicé, y Trade Republic. Si hablamos de activos en sí, yo invierto principalmente en fondos ETF y ahora estoy analizando metales y bonos para seguir diversificándome. No invierto en acciones, no porque esté mal. Si vos diversificás lo suficiente en tu cartera, podés incluir acciones, pero a mí no me gustan tanto y por eso es que prefiero invertir en fondos ETFs. Pero de nuevo, cada una debe analizar e invertir en lo que se sienta más confiada y tranquila. Ahora imagínate que pasaron 4 meses y vos ya aprendiste con profesionales, te aseguraste de tener las cuentas correctas, fondo de emergencia, ya estás lista para abrir ese broker o ya lo abriste y quieres empezar a invertir. Lo que siempre aconsejan las profesionales es tener todo automatizado. Cuando vos cobrás, ya inmediatamente separás el dinero en distintas cuentas, ahorro de corto plazo, el ahorro del fondo de emergencia si todavía tenés que construirlo. Se suele aconsejar, como dije, tener estos entre 3 y 6 sueldos netos, pero una vez que vos ya tenés tu fondo de emergencia no es necesario seguir metiéndole plata, vos lo mantenés directamente. Bueno, inversión si ya estás invirtiendo y los gastos del día a día. Y ya está, no hay que hacer mucho más, no hay que estar chequeando todo el tiempo las inversiones, porque la idea es esto, de que es un largo plazo que vos ya estableciste antes de empezar a invertir y es básicamente esperar, seguir invirtiendo y ya. Obviamente que puede ir variando cuánto dinero metes. Yo cuando trabajaba en Corpo y tenía el negocio a la vez, invertía más de capaz 1.200 euros en distintos fondos por mes. Cuando me quedé sin trabajo lo ajusté y lo bajé a 50 euros al mes. Lo importante es no perder ese hábito y tenerlo automatizado. Porque si esperamos a ahorrar o invertir con lo que nos queda a final de mes, lo más probable es que no te quede nada. Ahora quiero, antes de cerrar, compartirte qué es lo que yo tuve que aprender desde esos 24 años de mi vida hasta mis 33 años, cuando finalmente me abrí mi primer portfolio de inversiones sola. El primero es que nosotras no invertimos como hombres. Los hombres prefieren activos con mayor riesgo, como son las criptos o las acciones, mientras que las mujeres somos en su mayoría más conservadoras y preferimos fondos o bonos y tenemos una tolerancia al riesgo mucho menor. Se dice que vos no deberías invertir en nada que te quite el sueño por la noche. Esto no quiere decir que las mujeres seamos peores invirtiendo. Estadísticamente, las mujeres solemos obtener mejores rendimientos en las inversiones a largo plazo en comparación a los hombres. Aunque tenemos menos confianza inicial, nuestro enfoque suele ser más prudente y estratégico, y eso nos lleva en promedio a realizar mejores inversiones y tener un mayor rendimiento. Otro aprendizaje mío fue que no hay que esperar a ganar mucho dinero para invertir, podés poner 20 euros al mes y está bien, y que la diversificación es la clave de todo. También aprendí que no tenemos que abrumarnos con todo el conocimiento que hay, sino encontrar esos canales adecuados para nosotras para poder aprender. Y creo que lo último que quiero compartir es que hay que empezar, sin acción es imposible aprender de verdad. Y ahora sí, cerramos este episodio. Decime qué te pareció. Te recuerdo nuevamente que no tomes mi experiencia como consejo, sino que aprendas de profesionales que son las que saben sobre el tema. Y te leo en comentarios. Hasta el próximo episodio. Te quiero mucho. Abracito.